Estamos en el ecoparque. Acompáñenme a recorrer este hermoso y gigante, porque es gigante, parque que está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos animales sueltos y de hecho se te acercan como los patos, los pavos real, andan sueltos siempre. Eso es hermoso. El ecoparque es una reserva ecológica encargada de sobre todo el bienestar y el cuidado de los animales. La mayoría de los animales que viven aquí es porque han sido maltratados, los salvaron de tráfico de animales o porque tienen algún problema de salud que tienen que estar cuidados aquí. Este parque donde estamos, que de 16 hectáreas, casi 17, porque son 16.7 para ser exactos, es uno de los lugares favoritos por los argentinos y por los turistas para venir a visitar, para venir a pasear con los niños. Es todo un reto caminar todo este parque porque es enorme. Antes era conocido como el Zoológico de Buenos Aires. Duró 128 años abiertos, pero en 2016 decidieron cerrarlo para convertirlo en lo que es hoy en día el ecoparque. Algo loquísimo que tiene el ecoparque es que esas jaulas que vemos allá atrás, antes creo que eran o de los osos o de los tigres, pero hoy en día son restaurantes. Y la verdad es que es bastante divertido. Me encanta la transformación que le dieron. ¿Ustedes qué piensan? Déjenme en los comentarios. Vean, esto era antes el pabellón de las fieras y hoy en día es un restaurante. Puedes comer crepas, delicioso. Hay muchos edificios así como estos espectaculares que son una belleza, pero este sí está vacío, pero aquel que son así súper imponentes también es un restaurante que creo que ya abrió. O sea, yo la última vez que había venido no había abierto, pero ya se ve que sí. Y la verdad es que se ve espectacular. Todo el parquecito está lleno como de restaurancitos ahora. La verdad es que ya está bastante lleno. Pero es un día lindo y está entretenido para venir a pasear. Por todo el parque están estos letreros que dicen que respetes a los animales y que no los molestes.
porque ellos allá están peleando matándose. Han hecho demasiados cambios en este ecoparque y han incluido muchas cosas entretenidas para los niños o para los adultos, porque a mí también me gustan, como estos animatrónicos gigantescos que hay, y aparte también tienen un cine 4D y tienen otras actividades divertidísimas que por eso es elegido por los argentinos y por los turistas aquí en Buenos Aires. Me imagino a los niños vueltos locos con este dinosaurio gigante que hay aquí, vean, o sea, es enorme, literalmente es enorme. Siento que todos los niños se vuelven locos por ver esto. El cine 4D es parte de Mundo Gea. ¿Qué es Mundo Gea? Se preguntarán ustedes. Es como un parque de diversiones virtual que la verdad está bastante interesante la propuesta, porque tienen diferentes áreas. Tienen el área GEA aérea, el área GEA marina y el área GEA terrestre. O sea, ellos aquí abarcan todas las áreas, literalmente. Este es el primer parque de entretenimiento tecnológico de Argentina. Ellos lo que quieren con este parque es dar a conocer los ecosistemas y la biodiversidad a través del mundo virtual. Quieren que las personas agarren conciencia del cuidado que necesita el medio ambiente. Y todo esto lo hacen a través de actividades súper divertidas para toda la familia, como charlas, cine 4D, realidad virtual, proyecciones, simuladores. O sea, la verdad es que es bastante entretenido y aparte educativo. O sea, sales aquí con una experiencia súper linda y con algo nuevo que aprendiste. Esto sí no es gratis, pero es como una experiencia para que tengas como un paseo mucho más completo con el área de naturaleza y con el área tecnológica. Déjame en los comentarios si quieres que hagamos un video completo solo de Mundo Gea explorando todas las áreas que tienen. Si tienes ganas de venir a este parque, puedes venir de martes a domingo de 11 a 6 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. O sea, puedes venir con comida, con agua, pero eso sí, no se lo dejes a los animales, por favor, porque ellos ya tienen su comida y su cuidado especial. Y el mono por allá. Hay una polémica que existe con los ambientalistas porque dicen que este parque realmente no se convirtió en ninguna reserva ecológica, sino que realmente sigue siendo un zoológico porque, como pueden ver, siguen habiendo animales que están en exhibición. Ellos lo que dicen es que deberían de estar en un mejor santuario, en una zona alejada de las personas y no a la vista como si siguiese siendo un zoológico. Déjame en los comentarios qué piensas tú sobre esto y si estás de acuerdo o no. ¿Viene para acá? Mi máxima recomendación es que si quieres venir al parque vengas con la idea de caminar, de pasear con tu familia y no con la idea de ver tantos animales, porque a pesar de que sí hay muchos animales, también la idea y la aventura de venir aquí es como caminar, pasear y tener como un contacto de naturaleza en una ciudad que está llena de edificios. Entonces yo te recomendaría que vinieras más que nada por la idea de caminar y de pasear en un parque hermoso lleno de mucho verde y de muchas flores, y no tanto de ver animales, porque la idea de los animales que estén aquí es como más que nada para que ellos estén tranquilos y así no molestarlos tanto. Por todo el parque podemos conseguirnos con estas plataformas gigantes. Tú las subes y tienes como una vista 360 de todo el parque y la verdad es que es una vista súper linda.
Si te preguntabas cómo hacían para trasladar a los animales a otras reservas o al mismo parque, aquí nos encontramos con una caja de traslado. Así son y así es como se llevan cualquier animal que tú te puedas imaginar es en esta caja de traslado. Estábamos caminando y nos conseguimos con el Hospital de la Fauna Silvestre y aquí en el mismo parque tienes el hospital donde salvan a los animales. También aquí se encargan como de la reproducción de los animales para que así no se extingan, pero es bastante interesante que en el mismo parque te puedes conseguir con el hospital donde ayudan tantos animalitos. ¡Qué locura! Vean, de este tamaño son las alas del cóndor, o sea, es impresionante. Favorita de venir aquí son las jirafas, pero hoy están un poquito lejos, pero yo he venido en días anteriores y estaban súper cerca y se los voy a dejar por aquí. Parece. La verdad es que son hermosísimas. Si vienes con tus hijos, también tienes un parque al final del recorrido donde pueden venir ellos a jugar, tienen como un carrusel, allá tienen como una foca gigante y la verdad es que está bastante interesante y si no están agotados de caminar, aquí te aseguro que se van a terminar de agotar en este parquecito. Es ideal para venir con los niños porque se van a divertir muchísimo, van a ver animales, van a compartir en la naturaleza y aparte van a poder jugar en un parque espectacular y la van a pasar hermoso. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito. La verdad es que el carrusel no sé, me imagino que sí tienes que pagar alguna entrada, pero el resto de los juegos o de las actividades sí son totalmente gratuitas. Como pueden ver, ya llegamos al final del recorrido y aquí les voy a dar mi más sincera opinión sobre este lugar. Si me preguntan, a mí la verdad me parece espectacular esta zona porque tienes como un lugar para poder conectar con la naturaleza. Vivimos en una ciudad como que está llena de muchos edificios y aquí puedes como que venir, relajarte, caminar, pasear y estar como un rato realmente con la naturaleza que a veces hace falta, por lo menos a mí me hace falta el contacto con la naturaleza. En cuanto a la polémica de los animales, sí me gustaría que estuvieran como en una reserva mucho más especial para ellos, pero también entiendo que ellos aquí lo que hacen es cuidarlos porque están acostumbrados al cautiverio y no podrían sobrevivir en una vida salvaje naturalmente. Esta es solo mi opinión, pero por eso quiero saber la tuya. Déjame en los comentarios qué piensas sobre este parque, si te gustaría venir, si no te gustaría venir, qué piensas sobre los animales, si te parece algo polémico o no, si estás de acuerdo o no. Te agradezco muchísimo por ver este video y por acompañarme en todo este recorrido y ahora sí nos vemos en otra próxima aventura.